Muy buenas tardes y bienvenidos a la tertulia, tiempo de análisis, de reflexión, de opinar de las cosas que pasan en Lanzarote y a sus alrededores, en todo lo que nos afecta a nosotros. Hoy 20 de noviembre y se cumplen años de la muerte del dictador Francisco Franco, se cumplen 45 años, estábamos ahora echando cuentas hace un ratillo y todavía polariza la mayor parte o buena parte de los debates en el Congreso de los Diputados. Se reparten el tiempo entre Franco, que murió hace 45 años, y ETA, que ya no está, ya no existe, dejó de matar y abandonó las armas pues hace bastante menos tiempo. Pero, en fin, por una simple cuestión de lógica, pues seguramente ETA seguirá polarizando los debates del año 2100 y pico, largo, ¿no? Por ahí. Ya no estará Abascal, ni Casado, ni estos, ¿no? Pero seguramente se seguirá hablando del tema. Bueno, vamos a saludar a dos periodistas que nos acompañan hoy aquí, esta tarde, pues para echar el rato, para charlar un poquito y para ver si sus opiniones son coincidentes con las suyas o contribuimos a encochinarlos un poquito más, pero bueno, en fin, simplemente, ya se lo he dicho un montón de veces, opinar, hablar, tratar de generar opinión, cada uno la suya, siempre con la premisa de que lo hacemos basado en hechos reales, cosa que es muy importante. Saúl García, que ya estuvo ayer con nosotros. ¿Qué tal, Saúl? Muy buenas. Muy buenas, Jaime. Y Manu Ribeiro, director del grupo Diario de Lanzarote.com, diario de Fuerteventura.com y el diario de Canarias.com. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Muy buenas, Jaime, ¿qué tal? Pues aquí estamos, echando el rato como todos los días. Lo comentábamos con Saúl hace un momentito antes de entrar, 45 años que no está el enano Franco, Calborota aquel. Y todavía sigue muy presente en los debates del Congreso. Efectivamente, porque se murió Franco, pero el franquismo ha tardado un poco más en Hay quien piensa que no se ha terminado de ir, por eso digo que ha mutado en forma, pero sigue en esencia. Pero igual lo de ETA, es que parece que nos guste, ¿no? Estar ahí sacando cosas. Y ya han pasado más años de los que duró el franquismo, es decir, ya han pasado 45 años sin Franco. El franquismo, si nos acogemos si contamos desde el 36, pues fueron 39, y si contamos desde el final de la guerra, pues 3 menos, ¿no? Bueno, pues nada, pero sigue condicionando no ya la política, sino gran parte de algunos debates sociales. Había un dirigente de Vox recientemente que venía a decir que durante el franquismo hubo elecciones. Que la gente podía votar perfectamente, claro, pero... Sí, es verdad que elecciones había, sí, pero claro, no eran democráticas, ¿no? Entonces, que el hecho de que haya dirigentes que están ahora mismo sentados en el Congreso, era Ortega Smith, si no me equivoco, el que lo decía, que estén sentados en el Congreso y que defiendan eso como una forma de gobierno válida, por la vía de la aceptación, pues es que dice mucho de cómo está la política todavía a día de hoy. El franquismo, o el franquismo sociológico, como se le quiera llamar, desde la entrada de Vox en el Congreso de los Diputados, está más presente que nunca. Ellos ya se acuerdan, se encargan de recordarlo, y el resto de grupos también se encargan de recordarles que no han roto con la herencia franquista. Y de hecho ha habido declaraciones como eso de que es usted el peor gobierno en 80 años. Lo peor del caso, Saúl, es que los que están ejerciendo la política y por tanto defendiendo estos discursos tienen mi edad o menos de mi edad. Yo tengo ahora 56, yo no puedo hablar, digamos, de las políticas. La mayoría yo creo que tendrían menos. Tienen menos de mi edad. Sí. Es decir, y yo no he vivido, la viví hasta los 11 años y por circunstancias inherentes pues donde yo nací y viví, que fue en Cataluña hasta esa edad, pues el choque con el catalán y el español, etcétera, etcétera, sí se notó. Pero quiero decir que ya no en un pozo ideológico muy gordo, sino simplemente en el coñazo que no te dejaban hablar catalán en la escuela. Bueno, entonces... Pero sin la intimidad. Bueno, intimidad, te digo, una jarta, como se nota en mi acento. Total, y los que están defendiendo el franquismo tienen menos de mi edad, bueno, tienen muchísimo menos vivencias, ninguna prácticamente, ¿no? Con lo cual... quizá por eso lo defiendan. Sí, probablemente. Uno podía pensar que se apagaría la llama del franquismo cuando la gente que no tuviera conocimiento de causa pues ya dejara de hablar de él, pero ¿qué va? Es que sigue habiendo, es decir, hay cosas que no se olvidan, y sigue siendo España el segundo país con más desaparecidos del mundo, es decir, con personas, familiares que no saben dónde están, que intuyen en algunos casos, pero que no saben exactamente dónde está el cuerpo de sus familiares. Desde los últimos años se han ido abriendo fosas comunes, pero eso sigue levantando ampollas en una cosa tan sencilla, debería ser como encontrar los restos de tus familiares que fueron
digamos, asesinados, ¿no? Y se está notando también que hay una polarización tremenda en la política, no tanto quizás como en Estados Unidos, que sí se ve de forma radical el corte que hay entre los republicanos y los demócratas, pero ayer en el Congreso se vio con la aprobación de una reforma, de una ley que reforma la educación, que apuesta por la educación pública, que parece que es algo que yo creo que todo el mundo tiene asumido que es el modelo a seguir, igual que la sanidad pública, es decir, después que se permita la privada y que se permita la concertada, y quien quiera ir a la privada y quien quiera ir a la concertada, que vaya, que tenga libertad de elegir, pero el hecho de apostar por la educación pública, por la sanidad pública, como algo digamos, inherente al sistema, pues parece que levanta ampollas todavía, ¿no? Y había un rechazo radical por parte de PP, de Vox, de Ciudadanos a esa reforma educativa. El otro día venía una entrevista con Obama, si no me equivoco, en el país, y si no me equivoco venía a decir como una gran apuesta la sanidad pública para todos los estadounidenses, no ya para todo, no la sanidad pública universal que en España se da por hecho, seas español, no seas español, tengas papeles, no tengas papeles. Pero para todos los norteamericanos. Fíjate tú, en Estados Unidos la apuesta es por la sanidad pública para todos los estadounidenses. O sea, en muchas cosas España ha avanzado en cuanto a cobertura de derechos sociales y en democracia, pero luego también hay cuestiones que siguen levantando muchas ampollas y que siguen ahondando en la fractura ideológica del país. Bueno, y algo tendrá que ver a lo mejor que quien tiene, digamos, el predominio absoluto de la escuela concertada y privada en España, pues es la Iglesia. La Iglesia, lo decíamos ayer. Ayer también hablábamos del Hotel Oriental, ahora entramos en esta cuestión porque al final... yo pensé que íbamos a pasar ya a política internacional directamente. Jaime. No, hombre, si consideramos que el Oriente está para allá, pues podríamos casarlo por ahí, ¿no? Pero antes queremos hacernos eco de una despedida. El alcalde de Aría, Alfredo Villalba, hoy, que justamente se ha firmado el convenio de la adenda de la Cueva de los Verdes entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Aría, a través de sus redes sociales, primero y luego a través de una carta remitida a los medios de comunicación, pues se ha despedido. ¿Por qué? Porque este es su último fin de semana como alcalde, si el lunes prospera la moción de censura que se había presentado por parte de Coalición Canaria y la plataforma del municipio de Aría y que se va a votar este próximo lunes. Bien, pues el alcalde ha aprovechado un vídeo en sus redes sociales, vídeo que hemos obtenido, cualquiera lo puede ver, ¿no? Está en abierto, despidiéndose ya de su cargo después de estos, creo que son 14 o 16 meses, 14 más bien. Vamos a escucharlo. Bueno, termina una etapa de 14 meses en la que hemos sido fieles a nuestros principios y a nuestros compromisos con los vecinos y las vecinas del municipio de Aría. Hemos priorizado en educación, en cultura, en artesanía. Hemos abordado la modificación del plan general y hemos puesto fin al conflicto eterno de la Cueva de los Verdes con la resolución de 13 millones de euros para nuestro municipio. Hoy tenemos una administración más ágil y moderna. Hoy somos capaces de llevar a término los proyectos de manera autónoma y con garantías. Hoy dejamos un ayuntamiento preparado para afrontar los retos del futuro. A lo largo de estos meses hemos sido capaces de poner al día 4 años de retrasos en becas educativas. Hemos dotado a las familias con uniformes escolares y hemos mejorado las infraestructuras educativas del municipio. Hoy son aliados los que antaño castigaron a nuestro municipio con sus guerras internas. Hoy regresan las viejas políticas de quienes siempre han antepuesto su ambición a los intereses de nuestros vecinos. Bueno, el primer vídeo electoral del PSOE para las próximas elecciones en Aría. Sí, se han adelantado. Se han adelantado como 2 años, ¿no? 2 años y medio. Bueno, pues a modo de despedida, no ha terminado diciendo adiós, pero casi. El lunes una moción de censura. No sé si podemos o no estar de acuerdo, cada uno tendrá su propia opinión, si Aría a partir del lunes regresan esas viejas políticas a las que hacía alusión. Regresa algún viejo político, eso sí, José Torres Estinga, ¿no? Yo creo que el grupo de gobierno, PSOE y Coalición Canaria, hasta que al PSOE, al alcalde y al cabildo les da por precisar, por apostillar, por corregir los defectos que tenía el convenio extrajudicial firmado por Marcia Acuña en el ayuntamiento y por Pedro Sanginés en el cabildo hace 4 años, por las dudas legales que los servicios jurídicos de Aría tenían con respecto a ese convenio, hasta que no se les ocurra hacer eso, el pacto de gobierno iba sobre ruedas. Cuando a los servicios jurídicos y a las instituciones le da por decir, bueno, este convenio hay que modificarlo porque tiene dudas legales sobre su redacción, sobre las cláusulas, sobre sus condiciones, cuando se
ve afectado lo que San Ginés considera que es el relato de su década gloriosa, aunque sea en una mínima parte que no le interesa prácticamente a nadie, ¿no? Y no tiene efectos prácticos sobre la vida de nadie, pero bueno, cuando se apostilla algo de lo que él considera su legado, es cuando se rompe este pacto. Una ruptura absurda desde el punto de vista temporal, porque Coalición Canaria iba a asumir la alcaldía dentro de 6 meses, en virtud del acuerdo firmado con el PSOE. Alfredo Villalba pasaba... Y hasta el final del mandato. Ahora no va a ser así. Ahora asume la alcaldía Coalición Canaria, pero el último año, si no me equivoco, es la plataforma del municipio de Aría quien asume la alcaldía. Pero ya será en esa época, los planes son que ya sea Coalición Canaria. Largo me lo fías, Jaime, largo me lo fías. Hablar de planes... Ellos son los planes porque recordemos que el único objetivo plasmado en nota de prensa para justificar esta moción de censura fue el fortalecimiento del proyecto nacionalista. Hombre, porque es que decir, porque la ruptura, lo que se argumentó en un principio para la ruptura, que era, es que se quiere modificar el convenio de la Cueva de los Verdes, es que se quiere traicionar lo que se hizo hace 4 años, que es lo que se achacaba, era difícilmente sostenible. ¿Verdad? Era difícilmente sostenible desde el punto de vista económico, porque el convenio firmado hace 4 años y el plan de inversiones que traía aparejado era una voluntad de intenciones de hasta 6 millones de euros. Pero los planes son y ahora se duplicaba, se más que duplicaba ese importe garantizado, 13,5 millones y además con una cláusula rotunda. Si el Cabildo no cumple, tiene que entregar los jameos, la cueva, en fin. Pero la gente tiene que saber eso, que los planes son esos. Los planes es que se varió el relato de la ruptura. En el 22, el APMH será ya de Coalición Canaria. Se varió el relato de la ruptura y se apostó por eso, por la unidad de nacionalismo, que es como un argumento muy socorrido. Otra cosa que estando ahí en medio, Pepe Torres y Esticao, pero claro, cualquiera se fía, pero esos son los planes. Dependerá de quién siga al frente de Coalición Canaria, que tendrá que tomar las decisiones que quiera tomar, porque una cosa es tomarla ahora y después, en 2022, habrá otra persona. Hay congreso ya. De todas formas, este conflicto, yo lo he repetido muchísimas veces, que es que este conflicto ejemplifica lo peor de la política, cómo la política se dedica a generar problemas en lugar de solucionarlos, porque no se tenía que haber dado nunca. Era un conflicto interno de Coalición Canaria que se trasladó a las instituciones con el poder que tenía cada uno en el Ayuntamiento de Aría y otro en el Cabildo. Es verdad que el pleito lo pone el Ayuntamiento de Aría y que el relato desde el punto de vista del Cabildo es que no hubo manera de llegar a un acuerdo. Quizás se podía haber hecho algún esfuerzo más. Dando digamos, el beneficio de la duda de que efectivamente el Ayuntamiento de Aría o José Torres Estinga no estaba dispuesto a escuchar y que fue a los tribunales, es un pleito que es increíble que el Cabildo lo haya perdido. O sea, es completamente inexplicable que el Cabildo defendiera tan mal, tan mal en los tribunales, porque es que parecía que estaba completamente ganado para el Cabildo. El presidente del Cabildo en el último pleno de la Corporación Insular, cuando se aprueba la modificación del convenio hace unos días, el pasado fin de semana, hacía hincapié en eso que apunta Saúl y mencionaba al asesor jurídico y áulico de Pedro San Ginés, Ignacio Caratayud, que es el que llevó ese pleito para el Cabildo y no solamente ha perdido ese pleito, ¿no? Ha perdido es increíble cuestiones que pierda el millonarias para la pleito Corporación Insular. Porque la Cueva de los Verdes, en fin, fue una iniciativa del Cabildo de Lanzarote, la inversión allí fue mínima, se podían haber alegado que el municipio tuvo ya beneficios en su momento porque todos los trabajadores eran de Aría y era una máxima que se llevaba desde el Cabildo. Después ha tenido un canon que se dejó de pagar, pero tendrían que pagar el canon. Pero eso de que se le condenara a pagar todos esos ingresos por la explotación de la cueva es que es increíble, vamos. Y una vez que digamos ya está hecho ese pleito, y fíjate que bien le salió al Ayuntamiento de Aría, ahora el alcalde de Aría pide, el exalcalde de Aría pide no 13 millones, sino 20 o 22. 18 más intereses hasta 22. Pero pide una cosa que es lo que se va a hacer, y si no al tiempo, pide que se tome, que se haga caso a la sentencia y que Aría tome posesión de la Cueva de los Verdes. Con lo cual, es un disparate. ¿En qué va a cambiar la película? Es una opinión, simplemente, en que va a haber un acto en una notaría escriturando la Cueva de los Verdes a nombre del Ayuntamiento de Aría, ¿no? Y a los 10 minutos otro acto cediendo la Cueva de los Verdes. Claro, porque si lo que quiere es romper la unidad de los centros, no va a pasar, sería un disparate. Pues es que si no cumplen ni eso y ya... yo apostaría, un segundo, porque esto que se ha firmado hoy, la adenda al convenio de la Cueva, en ¿cuándo va a ser? 2023 en las próximas elecciones, va a seguir vigente. Claro. Esto no se va a cambiar. Con la postilla que yo digo. Es que ni Coalición Canaria
que está en contra porque modifica el convenio de hace 4 años y sus condiciones, ni la plataforma del municipio de Aría, que era en teoría mucho más ambiciosa en la exigencia del Cabildo, hasta 22 millones de euros con intereses se llegó a hablar en el pleno del ayuntamiento, y plantear cuestiones como, por ejemplo, que cualquier persona, es decir, si hay que contratar a gente en la cueva, que sean residentes en Aría, algo que yo no sé hasta qué punto eso es legal. Ahora mismo no se puede. En fin, pero bueno, eso lo llegaron a plantear en el ayuntamiento, es decir, unos y otros tienen probablemente las posturas extremas. Coalición Canaria una postura, el PSOE en medio, parece que a caballo entre las dos, y la plataforma la más maximalista, por así decirlo. Ni una ni otra se va a adoptar, será lo que se aprobó y que ha estado refrendado por los servicios jurídicos y de intervención del ayuntamiento y del Cabildo, y ya está. Y ahora la excusa es la unidad nacionalista, es decir, la unidad nacionalista con un político al que tú has echado hace 4 años del partido porque te lo querías cargar, lo querías apartar, porque significaba además, no solamente por ese enfrentamiento con San Ginés y demás, sino que significaba pues la unidad y los vínculos con la vieja guardia de Paulino Rivero, en fin, con una etapa que querías dejar atrás porque apostabas por Clavijo y por lo que representaba, etcétera, etcétera. Entonces, eso sucedió hace 4 años. Hace 4 años expulsan a Pepe Torres. Ahora lo vuelven a meter. Y por medio expulsas al que te trajo aquí a Clavijo, que fue Antonio Morales. Es que la verdad es que lo de Coalición Canaria, lo de Coalición Canaria, más que de Congreso Nacional, Congreso Insular, es de psiquiatra. Si pasa la unidad por Pepe Torres Estinga, que fue secretario general, fue presidente de Coalición Canaria nacional. Pues y ya salió hace unos cuantos años, pues hombre, yo creo que ya tuvo su momento, ¿no? Pues eso es lo que han dicho y eso es lo que en principio vamos a hacer. Pero yo insisto que seguramente podremos asistir a ese acto institucional, firma notarial, en plan Dimas, cuando llevaba el fleje de folios del programa electoral al notario, o que además casi siempre era el mismo, decir, programa electoral ante notario. Seguramente también tendremos ante notario, como que Aría toma posesión de la cueva, y después se la da al Cabildo y tal, y que al final el medio de la cuestión sea efectivamente ese acuerdo que ya está y la adenda que justo hoy se ha firmado. Bueno, ayer hablábamos aquí, decíamos ayer, como dijo el clásico, hablábamos acerca del Hotel Oriental. Estaba previsto que el Ayuntamiento de Arrecife discutiera en su Junta de Gobierno esta cuestión de si otorgar o no licencia al Hotel Oriental. Ayer ya expuso, se dejó aquí sobre la mesa pues todas las cuestiones inherentes a este tema, y al final el Ayuntamiento de Arrecife pues, también lo ha dejado sobre la mesa, sobre la suya, ¿no? No se aborda esta cuestión, igual la próxima semana, igual nunca, ya sabemos, a ver qué va a pasar y tal, y no se hace, yo exactamente no sé si es por hacer caso a los informes jurídicos y técnicos, si es que los has visto y existen, si es por las amenazas de la oposición y el Colegio de Arquitectos diciendo como se te ocurra te lleva a los tribunales, si es porque el socio de gobierno dice a mí no me mires, si es por lo que sea, pero no ha salido este tema. Por un cúmulo de todas esas circunstancias. Derrota en todo caso de la alcaldesa. Se ha dejado sobre la mesa ante, por lo que yo sé, ante la evidencia de que se iba a votar en contra. Es decir, en la Junta de Gobierno hay 7 integrantes, 3 son del Partido Popular, 2 son del PSOE, 1 de Nueva Canarias y 1 de Somos. Excepto los del Partido Popular, los otros 4 parece que han planteado que tienen dudas sobre las consecuencias legales que puede tener aprobar esto, y ante el requerimiento antes de ayer de la Inspección de Patrimonio del Cabildo informando de que la licencia podía suponer la eliminación de valores patrimoniales importantes, y le pedía información al Cabildo. Es decir, el grupo de gobierno alega que el informe del Cabildo de Patrimonio no es vinculante y que tiene los informes técnicos y jurídicos, que yo por lo menos no los he visto, pertinentes, pero los que iban a votar allí luego no podrían decir que no estaban avisados de que les están diciendo que hay unos valores patrimoniales, que es lo que la ley de patrimonio protege, los valores, ni los informes ni otras cuestiones. Entonces, al saber que hay valores que se pueden destruir y firmar a favor, pues luego tendrás tu responsabilidad. Lo que tiene que hacer ahora el ayuntamiento, que es lo que tenía que haber hecho hace muchísimo tiempo, porque es verdad, hay una cosa que es cierta. La propiedad de ese hotel pidió licencia hace más de 3 años
y han tardado en contestarle un montón. Eso la Administración, independientemente del proyecto que sea, no lo puede hacer. Y de hecho fue a los tribunales y los tribunales dijeron, tiene usted que resolver, que recabar los informes oportunos y resolver el expediente. Ahora a mí me gustaría ver quién hace el informe para decir que jurídicamente que todo eso para adelante o que no hay valores, o sea, es decir, que discutan los valores que dice el informe. Es que si el ayuntamiento, es verdad lo que apunta Saúl, la empresa propietaria en el 2017 es cuando solicita la licencia. Le envía el ayuntamiento al Cabildo, a Patrimonio Histórico del Cabildo, le envía el proyecto. El Patrimonio Histórico del Cabildo evalúa el proyecto, se persona en el inmueble, ve los valores que hay allí, considera que el proyecto, que es básicamente vaciarlo por dentro, conservar la fachada, pero vaciar por dentro el edificio, Patrimonio considera que hay valores ahí importantes a conservar dentro del edificio, no solamente la fachada, sino dentro del edificio también, la escalera, que por lo visto es... De los pocos ejemplos que quedarían ya... De la arquitectura burguesa del Arrecife del siglo XIX, que además con las dos edificaciones contiguas que existían, que solamente queda otra en pie, que es el número 37, porque el 33 se derribó con nocturnidad y alevosía y estuvo judicializado por lo penal, luego se archivó la causa, pero estuvo judicializado por lo penal el derribo en la época de María Isabel Denis. Bueno, Patrimonio considera que hay valores no solamente en la fachada, sino en el interior del inmueble. A ver quién es el técnico de Arrecife, del Ayuntamiento de Arrecife, de la oficina técnica, que dice, no, esto que dice Patrimonio Histórico, que es el departamento especialista en el asunto, esto que dice Patrimonio Histórico de que hay valores y tal, nada. Que por cierto, algunos de ellos, algunos de los que tendrían que hacer los informes, estuvieron imputados por el derribo del número 33. Claro. Entonces, la cuestión es la siguiente, si tú tienes una advertencia de Patrimonio Histórico del Cabildo, diciéndote que hay valores a conservar, que no solamente en la fachada, que en el interior también los hay, y que esos valores se tendrían que conservar, y que el proyecto presentado no los respeta, o modifica el proyecto el promotor, o el resultado lógico, aparentemente lógico, es que el ayuntamiento no concediera la licencia. Pero después hay una cosa añadida, y es un debate más de fondo. El grupo de gobierno actual hace ya más de un año que tomó posesión. La alcaldesa, aunque hace unos días delegó las competencias en urbanismo, a uno de estos jóvenes valores del PP, hasta hace unos días la responsable de urbanismo del ayuntamiento era ella. Era ella la que se supone que pilotaba también el urbanismo de la capital y lo seguirá haciendo. Espérate, porque igual no es cosa menor lo que acabas de decir. O sea, ahora el responsable de urbanismo es otra persona, un joven. Sí. Eduardo Placeres, creo que se llama. ¿Y ese es competente para firmar esa concesión de licencia? Es la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno que tiene la es colegiado, por tanto. Pero en cualquier caso, lo que quiero decir es, llevan más de un año en el ayuntamiento, dijeron que el Plan General de Ordenación era una prioridad, todavía no se ha presentado el documento en febrero, creo que han inicial, dicho ahora, ¿no? ¿vale? Y el último documento, el último borrador del Plan General ya no incorporaba un catálogo arquitectónico como si se había incluido en el borrador del año 2014. Entonces, hay que hacer un catálogo arquitectónico. El inspector de patrimonio del Cabildo el año pasado, cuando informa sobre el Hotel Oriental, dice: este inmueble tiene que incluirse en el catálogo arquitectónico municipal de Arrecife. ¿Cuál es el catálogo arquitectónico municipal en vigor de Arrecife? El de la adaptación básica del Plan General de agosto del año 2004. Un catálogo muy reducido, incluye sí los castillos, el Puente de las Bolas, el Cabildo Viejo y 4 cosas más, pero elementos arquitectónicos privados, pues muy poquita cosa, ¿no? Entonces, ¿ha hecho algo el ayuntamiento presidido por Astrid Pérez en su año y pico de gobierno para encargar siquiera el nuevo catálogo arquitectónico municipal de Arrecife? Si no lo han anunciado, Jaime, ya te digo yo que no. No. Es más que probable que no. De todas formas, es verdad que entre el 4 y el 19 tampoco se ha hecho nada. Pero bueno, entre el 19 y el 20 hay tiempo para hacer cosas, salvo que la COVID no haya dejado. Seguro que vamos a asistir otra vez al viejo debate, que yo creo que es un falso debate, digo porque ya vi ayer los argumentos, entre la modernización o la parálisis, ¿no? el nonismo, que patrimonio bloquea todo, algunos no quieren hacer nada, nosotros venimos aquí a desbloquear, Arrecife necesita modernizarse, todo ese tipo de cosas. Aquí mismo en esta tertulia hemos aplaudido algunas resoluciones del ayuntamiento que permiten precisamente intervenir en inmuebles con valor patrimonial, en los que se consideraba que el interior ya no valía para nada y que se va a permitir
una modificación, una rehabilitación, La pero se va a Lasso, conservar, por ejemplo, que está en marcha. se va a conservar la fachada y que daban una muy mala imagen y que son un ejemplo de cómo se puede, precisamente que Patrimonio lo permitió, y eso yo creo que ha sido, además, con cierta flexibilidad por todas las partes, es decir, que ha habido más o menos, ahí cada uno ha puesto en lo que se podría hacer, lo que se podría conservar. En este caso me da a mí que no se dan esas circunstancias, es decir, hay algunos promotores que tienen un proyecto que quieren sacar el máximo rendimiento posible en metros cuadrados y que dicen esto es lo que voy a hacer y esto es lo que voy a hacer, y punto. Y no hay tu tiempo. Y pasa que hay inmuebles de estos que llevan 15 años así porque a otros promotores también insisten en hacer 6 o 7 plantas y en lugar de hacer 1000 metros cuadrados hacer 3000. Y luego se quejan de que no se deja hacer nada. Sí se deja, lo que hay cosas que tienen cierta lógica y otras que no. Este inmueble en concreto, aparte del valor histórico que tiene, de que es una de las pocas muestras que quedan en Arrecife de esa arquitectura burguesa del siglo XIX, de lo poco que hubo, y es de lo poco que conecta Arrecife con su pasado más, digamos, más moderno. No es nueva la intención de derribar el Hotel Oriental. En el año 2006, siendo María Isabel Denis alcaldesa de Arrecife, la alcaldesa, como todo el mundo sabe, más legalista que había, bueno, pues en 2006 dice, y firma un decreto diciendo, esto se va a caer. Está en ruina inminente, desalojen en 5 días, porque esto se viene al piso. De hecho, va ella a avisar a los comerciantes de abajo a que desalojaran. En aquella época había 3 negocios. Sí, Disco Chácara, la joyería Sanzi, ¿no? Y Calzados Alemania. Eran los 3 negocios que había por allí. Se les dice, váyanse de aquí que esto se cae en 5 días. Solamente queda la joyería abierta y precisamente el dueño de la joyería, que es un empresario de la península, si no me equivoco, andaluz, pues dice que bueno, pues esto habrá que revisarlo en los tribunales. Y va el señor y se dirige a los tribunales. Y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le da la razón y anula esa orden de desalojo de las instalaciones dictada por el Ayuntamiento de Arrecife. Y además, en un informe pericial que aporta ese empresario, ese inquilino al tribunal, por parte de un experto en la materia, viene a determinar que está a punto de caerse nada. Es decir, que tiene una consistencia y de que tiene... de hecho, bueno, de tal manera han pasado 14 años. 14 ha dado años, la razón la 14 justicia y el tiempo. No solo sigue en pie, sino que quieren hacer obras dentro. Han pasado 14 años. Es un edificio que a la vista está, vamos, el dueño no ha ejercido su papel de conservación como debería y aún así, 14 años después, está en pie y sin riesgo de ruina inminente como se alegaba en la época de María Isabel. Como un campeón. La cuestión es la siguiente. Hay que conservar las pocas muestras que quedan de Arrecife, del casco histórico. Yo creo que eso, pocas dudas hay de que sí. Que hay edificios, como apuntaba Saúl, que por dentro no tienen valores a conservar y que se puede permitir una solución, como se ha hecho en otras ciudades, de vaciar el interior, permitir incluso remontas estando retranqueados para que a primera vista lo que se vea sea la fachada antigua, pero después haya una edificación moderna. Sí, es una solución lógica en algunos inmuebles. Es que cada caso es distinto. El problema es tratar el patrimonio, tratar la ciudad como si fuese un todo y que la misma solución se aplicase a todos los ejemplos en concreto. Y no es así. Y entonces, en este caso en concreto, casualmente Patrimonio ha evaluado el proyecto, ha evaluado los valores del edificio y ha dicho, dentro hay valores a conservar. Es que es tremendo. Los promotores, cuando compran esos edificios, saben lo que compran. Claro. Es decir, y cuentan como acaba no compran un solar, compran un edificio. Como acaba de exponer es verdad que Manu, lo compraron barato, seguramente porque estaría como en malas condiciones, pero saben lo que compran. Si el ayuntamiento te dice, es que claro, que es lo que acaba de expresar Manu, es que es así. Es decir, en el año 2004, un empresario que tiene todo derecho a hacer lo que les dejen hacer, ahí no me meto. Un empresario dice, yo quiero hacer aquí, en este edificio viejo y tal, quiero hacer X cosas, un centro comercial tal. Me molestan los de abajo, ¿no? Y lo que hay dentro y tal, no sé cuántos. La alcaldesa se lo cree, una señora María Isabel Denis de buena fe, pues se cree al empresario y dice, pues nada, oye, si es como tú dices, yo misma me voy a encargar, ¿no?, de avisar a esta buena gente que se les puede caer el edificio arriba, ¿no? La alcaldesa va a Calzados Alemania, a Joyería Sanzi, a Disco Chácara, y les dice, yo no querría molestarles, pero tienen 5 días para irse porque es que el edificio se viene abajo, que me lo ha hecho un empresario, que se viene abajo y tal, ¿no? Entonces, claro, la gente, yo a lo mejor me lo hubiese creído, sopla, yo recojo
los Rolex y los Swarovski y salgo pitando de allí, ¿no? Pero el empresario no se lo acaba de creer, el comerciante dice, pues a lo mejor no, déjame que le pregunte a los tribunales. 2004, la alcaldesa María Isabel Deniz, de buena fe, porque se creyó al empresario y no quería riesgos sobre la salud de las personas, de los comerciantes estos, dice, váyanse de aquí, que esto se cae. 2004, ¿eh? Estamos en el 2020, ni se ha caído nada, y encima quieren meter por dentro una pala, dejando diáfano todo aquello, y meterle para arriba candela para hacer un buen centro comercial. Yo hubo un intento, hubo un proyecto que no salió, que era un centro comercial muchísimo más grande, que era juntando el 33, que se quedó en un solar, el 35, que es de otra propiedad, y el 37, que sería este el Hotel Oriental, quedaría hacia atrás en la calle Colegio y en el callejoncito ese que se llama la calle Hierro. Y todo eso no salió pues, por diferentes cuestiones. Y eso que apunta Jaime, ¿por qué ocurre? Evidentemente, cada empresario y cada propietario es un mundo. Hay empresarios que son sensibles, que entienden que el valor precisamente de lo que compran es su legado histórico y que aún así, aun conservando el legado histórico, se puede sacar una rentabilidad económica. Hay ejemplos en La Laguna, por ejemplo, en Vegueta, en Gran Canaria. Y en la misma calle Real. Y en la misma calle Real hay ejemplos recientes de cómo se ha recuperado inmuebles. Y luego también hay arquitectos y arquitectas que tienen una visión pues de las propiedades como si fuesen un solar, que tienen una nula sensibilidad y un nulo gusto en muchas ocasiones a la hora de desarrollar sus proyectos, y este es un caso en concreto. Es decir, te dan una pieza en la que intervenir y en vez de apostar por las soluciones que se están adoptando en Las Palmas de Gran Canaria, en la zona de Vegueta o en La Laguna, con unas rehabilitaciones espectaculares. Asesorar al empresario y a lo mejor hacerle cambiar de opinión. Claro, ¿no? Efectivamente, pero como no tienes nula sensibilidad estética y te has acostumbrado a vivir del pelotazo, a hacer arquitectura que no pasará a la historia, pues entonces en este caso en concreto dice, yo creo que este proyecto de baja calidad se lo cuelo aquí a este amigo que me viene a preguntar a ver qué puede hacer en su... yo creo que es todavía más. Antes decías que lo de Coalición Canaria no lo de Congreso, sino posiblemente de psiquiatra, y habría que... podría ser de psiquiatra también, como algunas personas, empresarios, arquitectos, tienen un desprecio tan absoluto por el pasado, por su propio pasado, o por el pasado de la propia ciudad en la que viven o de la isla en la que viven, porque es una cuestión de desprecio a los valores que a lo mejor ven en otras ciudades, la suya les parece que no tiene ningún valor. Eso también es de psicólogo, de psiquiatra, Saúl, que es el complejo del empresario, del arquitecto, la arquitecta, nuevo rico, acostumbrado a haber medrado gracias al pelotazo, no gracias a su talento ni a su calidad. Venga, va, que aquí seguramente mucha gente, jóvenes que nos están viendo, se están animando para estudiar la carrera de psicólogo o de psiquiatra. Iba a decir de arquitectura, no. También, hombre. De psicólogo. No, pero que estamos dando trabajo aquí a un montón de psicólogos. Pero es verdad que hay que decir que en este caso el Colegio de Arquitectos, que habitualmente, es verdad que antes no era solo demarcación, desde hace unos años es colegio, que habitualmente ha sido una voz que ha estado, que se le echaba de menos. No se escuchaba mucho, ¿no? En los debates sobre la construcción de la ciudad y sobre muchas cosas en las que tendrían que dar su opinión. Bueno, pues ha sido bastante contundente. Claro. Bueno, otra cuestión que es también capital en Canarias en general, el tema de los movimientos migratorios, la presión máxima está cayendo sobre la isla de Gran Canaria en concreto. ¿Qué hubiese pasado? Es la reflexión también que hay que hacerse, si ese ritmo de pateras y de embarcaciones que llegan todos los días, ¿no? y en diverso número a la isla de Gran Canaria, hubiesen seguido la ruta antigua, la ruta de Lanzarote y de Fuerteventura. Tendríamos ahora mismo, nosotros probablemente nos estaríamos enfrentando a un escenario muy complicado. Fíjense cómo está en Gran Canaria la cosa, que es muchísimo más grande que Lanzarote, con muchos más habitantes, etcétera, cómo podría ser el tema aquí. Y ahora es curioso porque la expresión efecto llamada se está empleando, se está manoseando y se está rodando y cambiando de ubicación en función de quien la pronuncie. Porque estábamos ahora mismo asistiendo, o hasta hace un tiempo,
ese efecto. No, claro, es que si dices que lo pones en el hotel, efecto llamada, es que si dices que tal, aquí vienen con móvil y tienen gente aquí, efecto llamada, es que se resulta que efecto llamada y tal, hay que mandarlos a la península, hay que repartirlos y tal. Pues ahora nos encontramos que dice el gobierno central, o alguien del gobierno central, que si los inmigrantes que están en Gran Canaria o en Canarias y que han venido a Canarias porque es lo que más cerca les pilla antes de irse a Europa, España, Bélgica, Francia, donde quieran, somos seres humanos y podemos ir, en teoría, donde nos dé la real gana, ¿verdad? Ustedes, yo, cualquiera de los que nos está viendo, ¿no? Esa gente no, según parece. Pues ahora dicen en Madrid que es que, claro, que si ahora nos metemos en un barco y lo llevamos a la península, hacemos el efecto llamada porque todo el mundo se quiere ir a la península. Pues, lo acaba de decir, eso Julio Pérez, eso que acabas de apuntar, Julio Pérez, y hoy, que está en Rabat, el ministro del Interior, Fernández Grande Marlaska, lo acaba de recalcar, después de entrevistarse con su homólogo marroquí. Vamos a escuchar a Julio Pérez, como decía ayer, después o esta mañana, después del término del Consejo de Gobierno de Canarias. La propia Unión Europea despliega una política y propone acuerdos para repartir la carga que significa la inmigración, que es una carga que no se olvide, que se origina en la injusticia, que esa carga que nosotros, entre todos los europeos, debemos compartir, se reparta entre todos los territorios. Esto que lo dice Europa para el conjunto de sus países, lo dice Canarias para el conjunto del territorio nacional. Ninguna norma autoriza el que sean las regiones, las ciudades, los territorios fronterizos los que en exclusiva deban soportar las consecuencias de la llegada masiva de inmigrantes ilegales del continente africano. Dicho esto, que es la posición del Gobierno, es decir, compartir, que significa que también el resto del país asuma su parte, debemos decir que en los próximos días pueden producirse acontecimientos que mejoren la situación general. Se van a producir contactos del Gobierno de España con los gobiernos de Marruecos y de Senegal. El ministro Marlaska va mañana a Marruecos, mañana me parece, y la ministra Laïa va pasado mañana o dentro de unos días a Senegal. Perdonen que no me sepa las fechas concretas, que quizás sean lo de menos y ustedes las saben. Y el propósito de esos viajes del Gobierno de la Nación es... Bueno, el propósito es reducir efectivamente ese flujo migratorio. Hay que hilar muy fino con el lenguaje y con qué expresiones utilizar. Lo que estaba diciendo el ex abogado del Marina Rubicón, Julio Pérez, es que... Lo era, no te está... Estas fechas recientes, que el hombre tiene una confusión con las fechas, no lo tiene claro, y siendo portavoz del Gobierno seguía apareciendo en el procedimiento como el abogado. Tertulia, recuerden, basada en hechos reales. Sí, el señor ha sido abogado del Marina Rubicón hasta hace un rato. Hasta hace un rato que pidió la venia, sí, aprovechando el mes de agosto. Bueno, lo que quería decir ahí Julio Pérez es que nada obliga a Canarias a dar acogida a los 18.000 inmigrantes que han llegado. En los últimos 30 días han llegado prácticamente la mitad. Y Marlaska, el ministro Marlaska del Interior, que está hoy viernes en Marruecos, se acaba de reunir con su homólogo marroquí, ha descartado traslados masivos de Canarias a la península. Es decir, el Gobierno central, a través de diferentes ministerios, está dando mensajes contradictorios. Porque, por un lado, dicen, bueno, no vamos a permitir que Canarias se convierta en la nueva Lesbos. No vamos a permitir que Canarias se convierta en la nueva Lesbos. Hay gobiernos autonómicos como el País Vasco que ha ofrecido ya su ayuda. Oye, pues repártase por diferentes comunidades autónomas el contingente de inmigrantes que están hacinados en muchos casos en instalaciones como el muelle de Arguineguín, en algo totalmente inhumano. Este viernes por la mañana se constituía en el muelle una delegación judicial porque hay una denuncia de la alcaldesa de Mogán. Bueno, la alcaldesa de Mogán tiene probablemente otros intereses en este asunto, pero en cualquier caso ha puesto el asunto en manos de los tribunales para ver si allí se respetan las condiciones mínimas de higiene, derechos humanos, etcétera, etcétera. Y todos los que tienen que ver con la atención a los inmigrantes, específicamente en Arguineguín, reconocen que allí no se puede garantizar ni siquiera la distancia social, que es lo mínimo que en tiempos de coronavirus se tiene que respetar. Fíjate. Bueno, el ministro del Interior dice que ni de broma, que Canarias se tiene que comer este asunto. Y además, faltando a la verdad, porque una información que salía del Ministerio estos días decía que se habían cedido instalaciones militares en desuso para la acogida de inmigrantes. Y eso no incluía instalaciones, vamos, que se sabe
sabe, que no están en ese régimen ahora mismo, por ejemplo, el antiguo centro de internamiento de extranjeros del Matorral en Fuerteventura, sí, que no se está utilizando para eso, pero bueno, el Ministerio lo cuenta como si lo estuviera cediendo, el de Interior y el de Defensa. La cuestión es de tal caos, que las imágenes que se ven a diario en Arguineguín, pues evidentemente aquello no cumple las mínimas condiciones, y la gente que está saliendo de Arguineguín está contando lo que ocurre dentro. Me refiero a algunos inmigrantes, hablan de 11 días sin ducharte, 11 días sin poder lavarte los dientes. Que eso esté pasando a día de hoy, claro, es totalmente tercermundista. En fin, ¿qué te sugiere toda esta película, Saúl? En la primera, bueno, en realidad yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que ha dicho el portavoz del Gobierno, en que esto es un problema europeo. Claro. Pero más allá de que hubiera que repartir las personas que llegan de forma irregular por Europa, es un problema europeo para intentar que dejen de llegar de forma irregular, porque ya que llevan 20 años viniendo de forma irregular y se acaban instalando, integrando con trabajo y visto que es necesaria esa mano de obra, pues no sé a qué esperan para que la gente deje de jugarse la vida en el mar. Y respecto a lo del efecto llamada, es una falacia, lo fue hace 20 años, lo fue hace 15, lo fue hace 10 y es ahora eso. El efecto llamada es la situación que hay en esos países de falta de expectativas. No es como muchas veces se simplifica, de falta de hambre. Ya no hay hambrunas como las que había hace 25 o 30 años en Etiopía. Es otra cosa, es la falta total de esperanza, de expectativa y las ganas de querer mejorar como cualquier otra persona. Y no existe el efecto llamada porque a la gente se le ponga en hoteles, en centros de internamiento, en lo que sea. El inmigrante tiene una mirada a largo plazo, no tiene una mirada tan corta como para pensar, para jugarse la vida en una patera o en un cayuco y decir que va a estar 30 días tomando el sol en un apartamento. Es el menor de sus problemas. El inmigrante tiene una mirada larga en la que quiere llegar a donde llegue como primer paso para después ir a otro lugar. Pues algunos irán a Bélgica, otros a Francia, a Reino Unido, a Alemania, a la península, y algunos se quedarán aquí porque tienen familiares allí, porque, en fin, tienen conocidos. Les da igual. En realidad, uno, evidentemente, está mejor en un hotel que en el muelle de Arguineguín, y seguramente nosotros nos hacemos cruces con la situación en la que están, y efectivamente es una mala situación, pero probablemente muchos de ellos estén pensando, bueno, este es el mal menor y esperemos que esto dure poco y poder salir a donde sea y buscarme la vida. Evidentemente. Y si no hubiese una situación... Nuestra obligación es que estén bien, y es verdad que no es lo mismo estar en un hotel que estar ahí en el muelle de Arguineguín, es una vergüenza que exista eso, pero desde el punto de vista del inmigrante es solo un paso más. O sea, hay detalles, por ejemplo, una vez que esta semana ocurrió esa descoordinación policial o el error policial que provocó que 200 personas saliesen fuera del muelle, casualmente ese error policial se produce justo cuando hay un cambio en la jefatura de la policía en Canarias, en fin, y me parece que hay una guerra soterrada al respecto, pero bueno, personas de las que salieron, que los medios pudieron acceder a hablar con ellas, decían que estaban llamando a sus familiares o tratando de ponerse en contacto con sus familiares porque previamente no habían podido contactar. Y a nosotros nos ha pasado, como medio, te llama gente, o se pone en contacto a través de las redes sociales, gente, pues en Marruecos, por ejemplo, que se pusieron en contacto con nosotros, preguntando si sabíamos algo de un chico que había salido, que era de su familia, que no tenían ni idea llamó antes de embarcarse en una patera, nunca más supieron de su posible llegada o no, tenían una incertidumbre total, era un chico marroquí que no era además de la zona costera, sino del interior, tenía un primo en Málaga, el primo en Málaga quería viajar a Gran Canaria para saber si podía, la policía no le decía, Cruz Roja no le decía, es decir, hay una incertidumbre total de la gente que se está quedando por el camino. Y una falta de transparencia por parte del gobierno llamativa ya. El propio Javier Bauluz, que es premio Pulitzer, dijo hace poco que no había tenido, en 40 años de profesión, nunca había tenido tantos problemas para ejercer su trabajo como en el muelle de Arguineguín. Fíjate. En fin, bueno, pues vamos a ir recogiendo en la esperanza de que todas estas cosas vayan poniéndose en su cauce, utilizando una expresión muy de Millás, sea cual sea ese cauce, ¿no?
pero que esté bien para todos. Saúl, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Buen fin de semana. Gracias, Manu. Vienes el lunes, ¿no? Pues sí, no hay novedad. Pues el lunes viene ya. Igual hay gobierno nuevo en Aria. El pleno será por la mañana, digo yo. Habrá que enterarse. Por la mañana tempranito. Hay que contarlo, Jaime, le interesa a mucha gente. Hombre, ya te digo, vamos a echarlo en 4K. Eso, ese pleno. No sé si existe el 4K, me lo acabo de inventar. De algo me suena, eso sí. Bueno, pues buen fin de semana a todos y el lunes les esperamos en Biosfera Televisión. Buenas tardes.